Doctor Montiel, ¿ya podemos iniciar? Doctor Montiel. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. El tuyo es manejo endovenoso, ¿verdad? O intrahospitalario. Intrahospitalario. Okay. El micrófono ya está. Ya puede usted hablar. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar hoy ya para dar por finalizado el tema de las insulinas y posteriormente vamos a continuar con el manejo intrahospitalario de la hiperglicemia. El día de ayer estuvimos revisando un poco lo que fue el estudio de Lixilan,
Vamos a concluir como cuáles fueron según los resultados que vimos ayer, los criterios de inclusión, para recordar un poquito sobre este tipo de estudios. Recordemos que fue un estudio fase 3, en donde se estuvo diseñado para revisar y para evaluar la eficacia y la efectividad del uso de Iglarixi, que es glargina con lixisenatide. Entonces se tomaron una población de 1.170 pacientes que cumplieran los criterios de ser diabéticos tipo 2, que no hubieran recibido tratamiento con insulina previo y que no se hubiera alcanzado el control metabólico deseado a pesar de dosis máximas de uso con metformina, que fue uno de los únicos medicamentos antidiabéticos orales que se tuvieron en consideración para este estudio. Entonces, lo que se pudo concluir con este estudio es que se demostró que reduce efectivamente la hemoglobina glicosilada sin tener impacto en el aumento de peso y con una tasa comparable de hipoglicemia cuando se comparó con la insulina y con la glargina. Eso quiere decir que no fue este medicamento, esta nueva insulina no generó más hipoglicemia que la glargina y que el uso de el lixisenatide de manera individual. También se demostró que es superior en la reducción de la hemoglobina glicosilada en comparación con la lixisenatide sola. No se observaron mejoras estadísticamente significativas en los resultados de la calidad de vida cuando se utilizó el Iglarixi en comparación con cualquiera de los dos medicamentos en monoterapia. En comparación con la insulina glargina, se descubrió que el Iglarixi tiene una mayor incidencia de efectos adversos gastrointestinales, entre ellos se reportaron náuseas, se reportaron diarreas, básicamente fueron como de los principales. Se descubrió también que el Iglarixi y la insulina glargina tienen una mayor incidencia en hipoglicemias que la lixisenatide sola. Entonces, eso fue también otra conclusión importante, y también que el lixisenatide y el Iglarixi tienen una mayor incidencia en relaciones alérgicas relacionadas con los productos tanto como de la insulina glargina, perdón, de la insulina glargina sola. Entonces, en conclusión, lo que mostró este estudio es que realmente una reducción significativa del uso del combinado de la hemoglobina glicosilada en relación con la glargina sola y el lixisenatide. Es decir, que no hubo una inferioridad como tal de este medicamento en base a los otros dos. Eso fue doctor, lo que pues se concluyó en este estudio. Una de las diferencias que existen con Solicua, este estudio de Lixila, es precisamente comparado, por ejemplo, con los estudios dual, que es donde se compara la glutide, es que aquí no hubo una diferencia en la hipoglucemia. O sea, dar glargina o dar esta coformulación, el término correcto es decir coformulación fija, es similar. Pero en donde sí hay diferencia es con la otra combinación de los estudios dual, donde se utiliza la glutide con la glutide versus glargina o otro tipo de insulina. Ahí sí hay diferencias. Es menor las tasas de hipoglucemia. Entonces, al menos esta se quedó corta, no disminuyó las tasas de hipoglucemia. Y es entendible porque ¿qué tiene en su coformulación? ¿Cuál es la insulina que está utilizando? Iglarixi. Iglarixi tiene glargina con lixisenatide. Glargina, pero glargina U100. Por eso es que no hubo una incidencia. Ok. Bueno, y de los estudios dual, encontré esta imagen, doctor, y es como para familiarizarnos un poco. El estudio dual no es un solo estudio, fueron una serie de estudios en donde se intentó mirar también la eficacia y demostrar el beneficio clínico de la combinación con liraglutide y de Gludec, o sea, y Degla quiere decir de Gludec con liraglutide. Esas fueron las dos moléculas que se utilizaron en estos estudios. Fíjense, el programa de desarrollo, o los estudios, el programa de desarrollo clínico, son los estudios fase 3. Casos de la combinación de glargina con lixisenatide es lixilar, se llama lixilar, y
tiene Ixlan O y Ixlan L, son su programa de desarrollo. Los estudios dual corresponden al programa de desarrollo con el que se sometió aquí en México y en otras partes del mundo para buscar la aprobación, que incluye estos estudios fase 3 y son en diferentes escenarios. Realmente el programa dual ya llega hasta el 9, ¿no? Ok. Bueno, yo encontré, de hecho encontré hasta el 7. El último que logré revisar fue hasta el 7. Ese es el 7, es uno de los que a mí me gusta mucho, está impresionante el 7. Pero bueno, ahí está. Ok. De hecho, bueno, este tipo de estudios ahí, les traje esa gráfica como para que fuera como más fácil entenderlos, de que son una serie de estudios en donde se tuvieron ciertos criterios de inclusión, que más adelante los voy a mencionar un poquito, pero es como las diferentes combinaciones que existieron con Degludec y liraglutide versus, por ejemplo, en el primero solamente con componentes de antidiabéticos orales. En el segundo, por ejemplo, se utilizaron agonistas del receptor de GLP-1, acá se utilizaron insulinas basales, entonces como que en cada uno de los duales se fue poniendo, como explicaba el doctor, un sometimiento entre las moléculas para mirar si realmente hubo un beneficio o una superioridad en el uso del combinado de glutide con liraglutide que solamente con cada uno de esos escenarios que fueron ellos propuestos. Y realmente, bueno, aquí adelante voy a mostrar como los criterios de inclusión de los que alcancé a revisar, que fueron el 2, el 3 y el 5. Básicamente tuvieron en cuenta, por ejemplo, que el paciente fuera diabético, los niveles de hemoglobina glicosilada, que de hecho noté que tanto en el Lixilan como en este estudio se tomaron unos rangos muy parecidos. O sea, ellos tomaban pacientes que estuvieran en un rango entre 7.5 y 10, o entre 8 y 10, o entre 7 y 9 de hemoglobina glicosilada. Entonces ese es el rango que tuvieron ellos en cuenta para tener el paciente dentro de sus criterios de inclusión. Dentro de los antidiabéticos orales que se sometieron, aparte que estuvieron pacientes que tuvieron también con sulfonilurias, que estuvieron manejados con metformina, también con análogos de GLP-1. Todos los pacientes de los 3 estudios que revisé eran mayores de 18 años y en algunos casos estaban manejándose con insulinas basales también. El índice de masa corporal que ellos tuvieron como un punto de corte fue que el paciente no tuviera más de 40. Entonces era como un criterio que ellos tomaron como exclusión. Entonces todos los pacientes tuvieron menor de 40 de índice de superficie corporal. Y realmente pues en esta gráfica lo que nos muestra es que hubo realmente una reducción significativa en los diferentes estudios dual que se sometieron pues a este estudio. Hubo una superioridad en el uso de glutide con liraglutide, no sé cómo decirlo combinado, realmente superior en comparación a cuando se sometió de manera individual con las insulinas basales o incluso con los antidiabéticos orales. Entonces, básicamente, doctor, esa fue como la conclusión de los estudios, y sobre todo que hubo una reducción significativa de la hemoglobina glicosilada, que hubo unas tasas menores de hipoglicemia, y realmente también hubo un aumento, o sea que la pérdida versus el aumento de peso que hubo en este tipo de estudios no fue estadísticamente superior en el uso de medicamento combinado. O sea, esa fue como las conclusiones que se llegó con los diferentes estudios dual. No sé, doctor, si hay alguna otra aporte aquí referente. ¿Es todo lo que traes de decir? Sí, de dual, sí. Ok, pensé que el Dual 7 es uno de los que más me gusta porque es un estudio. De hecho, acabamos de escribir un artículo de farmacoeconomía precisamente con estas nuevas insulinas. Y el 7 es interesante porque compara un esquema basal-bolo en donde el paciente podría estar con un basal plus, un plus plus o basal-bolo. Y por el otro lado, se hace el switcheo a los pacientes a un solo piquete, como el de Green. En
este caso se empieza la titulación con, si ya está con insulina, con 16 unidades. Y ahí se va titulando la dosis 2 veces por semana, pero vean lo estricto que son en la titulación. Si está entre 70 y 92, lo dejas igual. Pero si está arriba del 92, se titulaba la dosis de insulina, tomando luego cada 2 veces por semana y con base en esto hasta llegar a la glucosa objetivo que era entre 70 y 92. Lo que se ve es que las tasas de hipoglucemia reducen abismalmente. Obviamente el disminuir los automonitoreos en un basal bolo también de manera importante, pero yo creo que aquí lo más importante es que haya análisis de qualities para ver calidad de vida en pacientes que están haciendo hipoglucemias con un basal bolo es mucho más frecuente. Entonces sí se disminuye mucho y terminan prácticamente con una dosis de 80 unidades contra 40 unidades. O sea, el dual 7, cuando haces un basal bolo, prácticamente duplicas la cantidad de insulina comparado con esta opción de tratamiento. Entonces, en un inicio sí me daba cosa hacer esos cambios cuando ya tienes un basal bolo, pasarlo a un solo GT, te da cosa, y cuando lo ves en la vida real, dices, ah, caray, sí funciona, y es una excelente opción, y créanme que aquí sí supera con otras insulinas las tasas de glucemia. Aquí sí hay de vida, obviamente esto no es nuevo. Cuando se ven los estudios en comparación de insulina de versus UCI, pues evidentemente las tasas de glucemia se reducen muchísimo, las hipoglucemias nocturnas se reducen en más del 34% comparado con el de pura inclusión. Entonces, ponle un basal bolo, pues obviamente las tasas son mucho menores. Entonces, esa es una excelente opción. ¿Cómo se hace la transición? A diferencia del aire glida de Lixilan, Lixilan tiene dos plumas de solito, una que viene con una presentación de 133 y otra que viene con 150. Debemos de empezar con la de 150, es decir, tiene en este caso la manera de titular es con la insulina. No hagan caso del GLP-1 para que no se confunda. Si ustedes van a, el paciente está con insulina previa, obviamente pueden empezar con 16 unidades. Si el paciente no utiliza insulina sólica, empiezas con 10 unidades. Ellos utilizan un esquema de titulación diferente. Utilizando de 100 a 140, tienes que ir titulando 2 unidades. ¿Okay? Si tienes más de 140, utilizas un incremento de 4 unidades. Con eso vas titulando hasta mantener al paciente entre 80 y 0. Ese es el objetivo. Con aire glida es lo mismo, solamente hay una presentación y en este caso llega hasta 50 unidades y con aire glida que se llama Sultophy es igual a empezar con 10 unidades si está con orales únicamente o 16 unidades, pero el esquema de titulación es diferente, como se nos contaba, de 2 veces por semana. Es muy buena opción. El problema es que si es cara, ¿no? O sea, si es cara, son insulinas que se eleva mucho el costo, no es accesible para todos. En Estados Unidos hay una iniciativa para tratar de minimizar los costos. Ellos tienen, debido a que en Estados Unidos sí es muy cara, ¿sí? O sea, ¿cuánto cuesta Saxenda, por ejemplo? Aquí cuesta en el programa de apoyo 2.500 pesos, pero allá les cuesta 20,000 pesos. O sea, son muy caros los. Sí, es muy claro. La verdad es que estas disciplinas sería ideal tenerlas. El problema es que se siguen siendo no todo sobrepagar. Es un paciente que se pone 50 unidades
un vial trae 300 unidades por mililitro. Tienen 3 mililitros, obviamente, perdón, un vial tiene 100, no, es de la pluma. De la pluma, hay 300 unidades. Sí. 300 unidades. Por mililitro, pero es mililitro y medio. Sí, No son de 3. Sí, la verdad es que te lo estás chutando en una semana, en 5 días, y es muy caro. La verdad que tiene la dosis más alta. Entonces, sí, si es buena, pues, es una lata. Está fuerte. Son opciones que ahora están. Doctor, yo, bueno, después de haber hecho esta revisión del tema de las insulinas, que yo sé que no es un tema sencillo para nosotros, ¿no? Para nosotros sí, de pronto sería también como provechoso hacer como, o no sé si unos pequeños talleres o de ejercicio, ¿sí? Porque realmente aquí como que más que nada casos clínicos, porque realmente, bueno, el viernes que empecé yo a revisar este tema, o sea, por ejemplo, yo decía, lo de los estudios es una clase, o sea, una clase solo para hablar de los estudios dual como tal, me parece muy profundo, pero sí por lo menos ir a lo básico, o sea, que nosotros podamos saber que tenemos o sea, no tenemos unas funciones reducidas, o sea, que no es solo la glargina, que no es solo el degludec, que no es solo la NPH, que no es solo Lispro, Aspar y glulicina, por ejemplo. Entonces, como tener ya esa agilidad con los casos clínicos, decir, bueno, este paciente realmente, bueno, yo lo tengo con este esquema, pero se podría beneficiar, por ejemplo, de una U200. O sea, para poder tener ese ejercicio al momento de la práctica, porque al momento de la teoría, pues obviamente nos caen así todas en bloque. Ahorita preguntamos cuál es análoga, cuál es basal, cómo es lo de la premezcla, mire que tampoco lo habíamos como entendido muy bien. Entonces sí podría ser que por medio de casos clínicos vayamos tomando la decisión o haciendo el ejercicio, me parece, para poder realmente poner en práctica esto que estamos viendo hoy, porque sí, o sea, estamos viendo que hay un montón de opciones que la tecnología nos ha llevado a opciones como estas, pero no las sabemos ocupar y no sabemos realmente en qué escenario real lo vamos a poder tomar como una opción. Entonces sí creo que... Pues ya puedo armar unos casos clínicos. Ajá. Sí, se puede. Porque lo del tema de la insulina es muy importante y aquí en México es muy importante. Entonces pienso que sería muy, muy provechoso. Bueno, no, ya voy a decir dos cositas más. Hablaríamos con las que son frecuentes. Sí, exacto, con las más frecuentes. Estas son como cuando aprendes a manejar con un automático. Ajá. No, yo creo que ella es como más subespecializado. O sea, esa es la que tenemos, ¿no? Esa es la parte. Sí, algo como que esté al límite, o sea, al nivel que nosotros podamos poner en práctica. Porque esta está bien fácil. Te dice, no está en metas, tiene orales y ya requiere de insulina, no sale con 10. Exacto. El paciente, pues tienes que caer entre 80 y 100, entonces si estás arriba de 100 le vas a titular y ya regresas. Y ya regresa con la hemoglobina. Sí, pero yo digo que la idea ya de nosotros es como ir un poco más allá de algo que podría ser un médico de atención primaria o un médico familiar. O sea, yo pienso que nosotros debemos estar en el punto de proponer, bueno, ya no vamos a usar, esto no nos está funcionando, lo mejor para este paciente puede ser esto. O sea, de pronto no tan avanzado, pero sí que tengamos opciones diferentes a las que normalmente. Realmente no necesitas. Ahora en una aplicación, ahora con la tecnología en diabetes, el médico lo prescribe. Tú subes, le lanzas el link al paciente y el paciente ya va metiendo ahí sus glucosas y entonces le va diciendo cuánto tiene que titular la dosis de insulina y ya, entonces el paciente lo va subiendo hasta que llegue al objetivo y ya, de verdad que ya no es tan difícil insulinizar al paciente. Entonces, por eso digo que yo creo que más bien por lo que tenemos aquí, que sería una glargina, una NPH, un basalbolo. Porque va a estar empezando ya fuera. Ya cuando no te respondan eso, te puedes buscar la solución.
Ok. Tiene mucho dinero su paciente. Ok. Pero aquí en la vida No real, lo aguantan, de repente la tengo. Eso nada más es, o sea, y te lo metes a tratar bien. Son recetas de 5 a 10 pesos. Luego los estudios de cada 3 meses que te cuestan la medida privada. Bueno, y ya para finalizar, vamos a mirar en qué escenarios también la insulinoterapia es necesaria. Cuando no se lograron controles con hipoglicemiantes, cuando hay intolerancia a los antidiabéticos orales, cuando hay alergia también a los mismos, en pacientes que van a ser sometidos a cirugía, en pacientes que cursen con enfermedad renal o hepática avanzada, en pacientes con embarazo, en pacientes hospitalizados y en pacientes que se estén tratando con esteroides. También se debe considerar. Bueno, aquí rápidamente ya para finalizar, así como lo acaba de decir el doctor, cómo vamos a iniciar y valorar una terapia con insulina. Se recomienda iniciar con una insulina basal de 10 unidades o se inicia 0.1 a 0.2 unidades por kilo. 10 unidades, utilicen el punto 1, punto 2. Ok. Porque en México, la verdad, ojalá empezáramos. Pero no, o sea, sí rebasamos un poquito de los 50 kilos. Entonces, creo que si lo utilizamos por unidades, hubo un proyecto que trabajamos en el Seguro Social para hacer un esquema de la capacitación de insulinización. Y manejamos esa idea de la insulina, póngale 10 unidades. Y de repente creíamos, con eso íbamos a cambiar muchas cosas. Y se implementó la tasa de insulinización en México, sin embargo, en lo que nos dimos cuenta es que regresábamos de varios años después y seguían en las 10 unidades. Entonces no se titula la dosis de insulina. Entonces si utiliza mejor el punto 2, será un poquito más preciso, ¿no? Ok. Bueno, y se debe ir ajustando en un 10 a un 15% o de 2 a 4 unidades, 1 o 2 veces por semana. Hasta alcanzar un objetivo. Si no se alcanza, hasta alcanzar un objetivo máximo de 0.5 unidades por kilo. O sea, eso es como lo máximo en lo que nosotros podemos estar manejando la insulina basal. Hay una estrategia que encontré. Ese punto no se les olvide, porque luego veo No pasar de pacientes ahí. que tienen 30 unidades en la mañana y 30 unidades en la noche, y pues, el paciente pesa 70 kilos. Y lo hacen con la finalidad de para que le alcance. No es que no le alcance, es que hay un estudio muy claro que es una foto muy interesante francesa, de ahí empezó a salir este concepto de que si ustedes le suben más de 0.5 unidades por kilo de peso, realmente no van a mejorar la congruencia eficaz, pero sí van a incrementar las tasas de producción nocturna. Entonces, a veces hay una sobrevasalización que le llaman así, y pues hay que ir monitorizando la cantidad de unidades por kilogramo de peso que tiene. Ok. Hay como diferentes algoritmos de titulación. Les traje este que es muy fácil de recordar, que es el 303, que es un algoritmo donde se toma el promedio de los últimos 3 días de la glicemia capilar y dependiendo de si el paciente se encuentra en el rango de objetivo que nosotros tenemos, si está por debajo se les sube 3 unidades, si está por encima se le reduce 3 unidades de insulina. Bueno, y aquí recordar en pacientes que cursen con hipoglicemia se debe reducir en un día a un 20% del valor de la insulina basal que venía recibiendo o 4 unidades de lo que ya tenía preestablecido. Y la insulina glargina U300 e insulina de Gludec no deben ajustarse con más frecuencia que cada 3 a 4 días debido a que son insulinas de acción prolongada, como ya lo habíamos revisado previamente, que incluso podía hasta más de 24 horas su duración de acción. Entonces, sí, tener en cuenta. Hay otro tema importante. Cuando se empezó la insulina basal a hacer más difusión, se recomendaba precisamente iniciarla en la noche. Esto de alguna manera está cambiando. Se ha visto que el gran problema de iniciarla en la noche es la inercia terapéutica, porque el paciente va a ver que amanece bien.
Y entonces lo que no ves es precisamente qué pasa a lo largo del día. Entonces, estos esquemas de insulinización empezaron como en el año 2000 a hacerse como una indicación por la noche. Hasta lo decían. Por la noche, porque disminuía, tenía un fundamento también fisiológico, disminuía la producción de glucosa a nivel hepático. Pero ahora se está viendo que es mucho mejor si le empiezan en la mañana y obviamente prescriben la autotitulación, porque ese paciente va a ir viendo su glucosa de ayuno con un criterio de ir autotitulando y puede ser mucho mejor o una estrategia mejor, sobre todo para el medio en que nos encontramos como una institución pública que en el mejor de los casos podríamos verlo en 3 o 4 meses. Pero si no tenemos esa capacidad para verlo en 3 o 4 meses, pues le toca la cita en 6 meses. Entonces, si tú le enseñas cómo autotitular con la glucosa de ayuno, sacas glucosas promedio de 3 días y con eso va el paciente titulando. Y parece ser que es mucho mejor para alcanzar un control mucho más rápido en los pacientes que empiezan el tratamiento con insulina. Por otro lado, ¿cuándo no dar en la noche? Si es que existe todavía esta cultura que es muy... Se ha quedado muy plasmado este concepto en quienes no dan, en los adultos mayores, en los pacientes que tienen una tasa de recuperación de menos de 60, que tienen enfermedad hepática o que tienen mucho riesgo de hipoglucemia por estar en un esquema basal. Bueno, probablemente ahí no nos conviene pasarlo o iniciarlo en la noche. Tendríamos que pasarlo en la mañana. Esto es algo muy importante. Y si la vamos a iniciar en la noche, los estudios se hicieron con el concepto de bedtime, o sea, antes de acostarse. Y curiosamente se lo dicen antes de la cena, en la noche. Pero no les decimos cuándo es en la noche. Hay pacientes que cenan a las 9, pero se duermen a las 2 de la mañana. Entonces, en realidad, el bedtime tendría que ser a las 2 de la mañana. Eso es muy importante. Si lo van a utilizar en la noche, tiene que ser bajo ese concepto. Después se va a hacer un desastre. Dice, no, antes de la cena. Y bueno, y para finalizar, ¿cuándo se debe intensificar la terapia con insulina? Cuando no se alcanza una hemoglobina glicosilada y de la insulina basal, a pesar de esta estar adecuadamente titulada, se pueden utilizar opciones de insulina de acción rápida antes de las comidas más grandes o cambiando de la insulina a una insulina premezclada 2 veces al día. La dosis puede aumentarse de 1 o 2 unidades o del 10 al 15% 1 o 2 veces por semana hasta alcanzar los objetivos de glicemia. Como ya lo había mencionado previamente, si se producen periodos de hipoglicemia, la dosis debe reducirse de un 10 a un 20% o se debe disminuir de 2 a 4 unidades. Si la hemoglobina glicosilada no se logra tener una adecuada meta, se puede utilizar insulina de acción rápida en las comidas más grandes o en las 3 comidas de cada día o insulinas premezcladas hasta 3 veces por día, es decir, en desayuno, en el almuerzo y en la cena. Eso es básicamente como las recomendaciones a la hora de realizar la titulación y la intensificación de la terapia. Vayan checando siempre en la consulta las unidades por kilo de peso que tienen de basal. Y es una manera para decir, ya me tengo que empezar a intensificar. Otra manera de intensificar un esquema de insulina es poner en la comida más abundante, ¿no? Aquí el tema que la comida más abundante es el hidratar, pero hay que ver la realidad también del paciente. Generalmente el paciente, la gran mayoría de los que trabajamos la comida no la hacemos en casa, la hacemos en el trabajo, cerca del trabajo. Entonces, andar cargando la insulina también es una dificultad y disminuye la adherencia. Conforme vas haciendo más complejo un esquema de insulina, la adherencia va disminuyendo. Es muy interesante ver que cuando tú haces una intensificación de insulina, pues probablemente un 50% te va a salir de esquema. Esto está tomado a través de un análisis de la escala de Molinsky para poder ver la adherencia a las insulinas. La realidad es que muy poco sigue las indicaciones.
Y en el primer año, a lo mejor te va a decir el paciente que sí se la pone, pero la realidad es que no. Exploren un poquito esa parte en su consulta del día a día, porque es muy cierto que no siguen los esquemas de insulinización. Y si se lo pones completo, con ponerlo en la tarde, no regresa a casa, ¿cómo va a cargar la insulina? Piensen también en esa parte. Y siendo ahí, tendrán que negociar con el paciente donde es un poquito más factible que lo ponga. Si pone el desayuno con la comida, sé que la comida es el más abundante y que la ADA nos dice que ahí debería de ser el primer Basal Plus. Pero si el paciente no puede, se le dificulta. Y luego, ¿cuál es el problema? ¿Dónde se pone la insulina a los pacientes? Bueno, me refiero en el sitio, en la localidad. En las zonas más antigénicas, en el baño. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que irlo viendo. Es más fácil que el paciente sea inyectado en casa, que tengan que ustedes estar viendo que cuide la higiene, que no se le eche a perder por la temperatura, toda esa parte. O sea, eso a veces no lo vemos, pero Qué tiene limpio, que ser considerado en la vida real del paciente. Escuchamos a las humanismo que dicen que no se practicara, pues si la persona está 30 grados, La refrigerada está bien. Así es. Sí, ya por nada, si no hay servicio. siempre. Ah, yo te voy a decir, si no se me da, Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Es algo probablemente, bueno, no lo hemos visto en las clases, referente a la diabetes gestacional o pregestacional. Ya en un contexto de una mujer que era diabética tipo 2, por ejemplo, o tipo 1, y es lo que pasa en tipo 2, por ejemplo. Que yo sé que ya se puede utilizar la hormona, pero estaba revisando la insulinización de los pacientes que son diabéticas y la dosificación de ellas. Bueno, el primer trimestre creo que se bueno, al menos lo que o sea, había una disminución, pero el segundo y tercer trimestre con las hormonas, bueno, no contra las hormonas placentarias, mejor dicho, tiene un incremento, pero notaba que esa es buena fuente, pues, la dosis se podía ir hasta 1.2 unidades por kilogramo de peso día en el contexto de una mujer en tercer trimestre de embarazo, pero también en alguna ocasión había, lo que comentaba ya con los compañeros, había leído que los perfiles de bioseguridad en las embarazadas cambiaron con base en las insulinas, pero ahorita ya casi la mayoría tienen un perfil de seguridad específico. Bueno con ellos, pero no sé si algo pudieron comentar de ellos. Sí, de la insulina, bueno, hablar de diabetes es importante ver, primero que no todas las pacientes con diabetes gestacional requieren de insulina, eso es muy importante. Sí. Y no todas las pacientes categorizadas como diabetes gestacional realmente son puras. Es decir, muchas de estas pudieron haber tenido una prediabetes antes y no se detectó, incluso una diabetes manifiesta y pues evidentemente, digamos, tarde a diagnóstico. ¿Cómo? Ahí yo les doy algunos tips. Es un tema interesante, me gusta mucho este. Es la hemoglobina glicada, si bien es cierto, no es un parámetro de seguimiento en el embarazo, es validado, sí te permite en el primer trimestre establecer si a lo que te estás enfrentando es una diabetes manifiesta o es una diabetes de reciente diagnóstico con el embarazo, si la estás agarrando en la semana 12, 13, ¿no? Ahí muy probablemente ya podríamos hablar de una diabetes gestacional. Hablar de la primera pregunta que dijiste de metformina, la ADA, siempre lo he dicho, es la guía más conservadora que va a haber. La más conservadora. Le presentes los estudios que le presentes, es lo más conservador, a menos de que la industria presione y le la lana. Y ahí va a ser diferente. Porque sí pasa, la verdad es que sí pasa, y lo vemos ahora con el cardiovascular. Y preguntas, oye, ¿por qué la metformina, que ha sido evaluada tantos años, no ha podido penetrar como primera opción de tratamiento?
La primera guía que te lo pone como primera línea de tratamiento fue NICE, y hace 7 años. Hace 7 años. Esto ya cambió. Y NICE se caracteriza por hacer estudios farmacoeconómicos. O sea, todas las decisiones, él es la única guía que te pone un factor económico. ¿Por qué crees que no pasó a la primera Saxenda para el control de peso para NICE? Porque era muy caro. ¿Sí? Entonces, cuando no es costo efectivo, no aparece como opción de tratamiento y lo rechazaron. Bajaron costos, resometieron y volvió a salir, y bueno, le dieron luz verde. Pero es de las que hacen un análisis en las decisiones con una visión macroeconómica. Entonces, tiene muchos años. Puede ser utilizada así. ¿Es para todos? No. Hay que individualizar la metodología. Hablar de las insulinas, insulina regular, insulina, insulina NPH, pues tienen una categoría B para el embarazo. Todas las análogos son C, pero se pueden utilizar y hay estudios que ya han logrado una aprobación, hablando de listo. En el caso de insulinas basales, análogos, nuevamente, tanto la China como Detenir tienen categoría C, sin embargo, tienen aprobación detenida en el embarazo, la China no lo tiene. Pero alguna vez hicimos un análisis, pero como no le interesa a la industria ese mercado, había evidencia de más de 200,000 pacientes que habían sido utilizados, que habían utilizado la China, y pues no había un incremento en el riesgo de malformaciones. Pero finalmente no tiene la indicación, aunque está como categoría C. Igual de UDEC no tiene indicación. Te podría decir que esas son las insulinas que están aprobadas y que las esquemas de insulina van a depender del escenario de lo que te estás encontrando. Si tú hablas de una diabetes en el embarazo, o si hablas de una diabetes gestacional, que son diferentes conceptos. Como te decía, de entrada te diría que no todas, la gran mayoría de las diabetes gestacionales no requieren insulina. ¿Sí? Muchas responden con el tratamiento nutricional. Eso también es muy importante. Y hablar de la diabetes manifiesta o de la diabetes coexistente en el embarazo, ahí sí los requerimientos se incrementan mucho, sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre. Y en ocasiones tendremos que hacer requerimientos aquí muy importante, tiene una correlación mucho más positiva en la glucosa de la hora que la de las 2 horas, sobre todo para complicaciones macrovasculares y también para el tamaño, para productos macrosómicos. Entonces, esto solo te correlaciona más con la glucosa de la hora. Y han cambiado otros conceptos que nos han llevado a establecer que el tiempo en rango tiene que modificarse en la diabetes gestacional. ¿A cuánto tiene que ser? 90%. ¿Sí? No lo que conocemos de 70%. En el embarazo el tiempo en rango tendrá que ser de 90%. ¿Cuáles son los issues que tiene? Que cuando ves el reporte no te permite freestyle en este momento hacer los ajustes a 140. Lo puedes hacer en el dispositivo interno, pero cuando entregas tu reporte no lo puedes imprimir porque ya están establecidos hasta 180. Y eso no es el tiempo en rango que se requiere en la mujer embarazada. Es hasta 140. Se modifica. Quiero así como manera general. ¿Vale? Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poco del manejo de la glucosa en el paciente hospitalizado. Entonces, bueno, ¿por qué es importante este tema? Es el 25% de los pacientes en Estados Unidos con diabetes tipo 1 y el 30% de los pacientes con diabetes tipo 2 tuvieron admisiones hospitalarias en un año. Entonces, esto nos expone mucho a tener que ver estos pacientes en el piso de hospitalización. Y aquellos pacientes con una cifra de hemoglobina glucosilada más alta, pues tienen una mayor tasa de admisiones. Y además, pues también la prevalencia de diabetes aumenta con la edad, así como la prevalencia de otras enfermedades concomitantes. Y esto aumenta la probabilidad de admitir pacientes en quienes se requiera control glucémico, que además tengan otras patologías que se deban tomar en cuenta para el mismo.
Entonces, bueno, lo primero que tenemos que establecer cuando vemos o cuando necesitamos establecer un control de glucosa en un paciente hospitalizado es definir nuestras metas. Entonces, el objetivo es minimizar los eventos adversos relacionados con la glucosa en la hospitalización, y tomar en cuenta que las enfermedades agudas tienden a elevar los niveles de glucosa. Y bueno, los estados de ayuno también complican las estrategias que podemos usar para normalizar la glucosa. Y esta es una de las principales razones por las cuales en estos pacientes, me voy a adelantar un poquito, pero se prefiere el manejo con insulinas, porque las insulinas nos dan como esta flexibilidad que podemos necesitar cuando tenemos un paciente hospitalizado y que su situación clínica va cambiando constantemente en el transcurso de su hospitalización. Y es bien importante que la hipoglucemia se debe evitar a toda costa. Entonces, bueno, tenemos como 3 tipos de pacientes, hablando como de forma muy en general, y de acuerdo a estos 3 tipos de pacientes vamos a definir nuestras metas de control. Entonces, en el enfermo no crítico debemos de tener una glucosa preprandial de menos de 140, las aleatorias deben estar en menos de 180 y en ayuno no menos de 90-100. El enfermo crítico debe de tener niveles de glucosa más altos, en 140-180, y los pacientes, porque este fue un estudio separado, los pacientes con un infarto agudo al miocardio deben estar en menos de 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, esto es bien importante para definir que tenemos a nuestro paciente en metas o no en metas y saber qué tratamiento vamos a establecer. Entonces, bueno, vamos a ver primero las hiperglucemias. Entonces, la hiperglucemia es importante evitarla debido a los desbalances hidroelectrolíticos que puede provocar, causa una diuresis osmótica y se pierden, en este caso, calorías y proteínas por la orina cuando hay proteinuria, y la función inmune y particularmente la función neutrofílica se ven afectadas cuando los pacientes padecen de hiperglucemia. Entonces, todos estos factores que rodean a la hiperglucemia pueden hacer que nuestro paciente se complique si no establecemos un control rápido. Entonces, para establecer el manejo más adecuado, debemos considerar el tipo de diabetes, las concentraciones de glucosa que está manejando el paciente, el tratamiento previo para su diabetes, severidad de la enfermedad y la ingesta calórica que tiene. Entonces, estos 5 puntos nos van a ayudar a definir nuestra terapia. Y bueno, dividimos a los pacientes con vía oral y diabetes mellitus. Aquí las mediciones deben de ser exclusivamente preprandiales, y en pacientes que no tienen vía oral o que no están recibiendo ningún tipo de limitación, están en ayuno, se debe de medir la glucosa a intervalos fijos y regulares, idealmente cada 6 horas. ¿Okay? Entonces, esto también es importante para saber cómo vamos a indicar nuestras mediciones, porque esto va a ser como nuestra información para ajustar el tratamiento. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los esquemas de tratamiento. Entonces, primero vamos a hablar del esquema basal-bolo, que es como digamos, la terapia más intensa de insulina que podemos dar, digamos, un punto abajo de la infusión de insulina. Se usa una insulina intermedia o una de acción larga, como la argina de temiro de Gludec, como un nivel basal de insulina, y se agregan bolos preprandiales de insulinas rápidas como lispro, asparte y glulicina. Se prefieren pacientes con vía oral íntegra. ¿Por qué? Porque si vamos a dar bolos preprandiales, pues necesitamos que el paciente coma. Y para iniciarlas se puede, como nos platicaba Leslie, se puede iniciar con una dosis diaria total de 0.3 a 0.5 unidades kilo, y el 50% de ese cálculo lo vamos a usar en la insulina basal, y el otro 50% lo vamos a usar en 3 bolos antes de cada comida. Y reservar o limitarnos más a una dosis más en este rango de 0.3 a 0.5 más baja en pacientes con riesgo de hipoglucemia, que son pacientes mayores de 65 años con enfermedad renal crónica, por un bajo metabolismo de la insulina, y pacientes con fragilidad. Entonces, en estos pacientes, pues preferimos que toleran mejor la hiperglucemia que la hipoglucemia. Entonces, si tuviéramos que escoger entre las dos, pues preferiríamos que estuvieran hiperglucémicos a que estuvieran hipoglucémicos. Y ya después se va ajustando el tratamiento. Pacientes que usan más de 0.6 unidades kilo, pues es recomendable que cuando se admiten al hospital se reduzca la dosis en un 20% en el contexto intrahospitalario, porque, digamos, es una dosis un poco más alta, y los pacientes que se ingresan al hospital pues están bajo un régimen un poco más estricto en sus comidas. Entonces la ingesta calórica es menor,
Entonces a lo mejor sus requerimientos de insulina van a bajar y los podemos llevar a la hipoglucemia. Y este esquema de tratamiento pues tiene la particularidad de que aumenta, o su principal riesgo es la hipoglucemia. Este es el esquema de preferencia para pacientes con diabetes tipo 1 que en todo momento requieren tener en su organismo niveles de insulina porque no la producen. Entonces, si nosotros no administramos una insulina basal con bolos preprandiales, pues dejamos al paciente desprotegido y lo podemos llevar a la cetosis. Después está el esquema deslizante. A ver, este esquema, o esta recomendación viene de un estudio que se llama RAD2. Vean cómo está la distribución de insulina basal 50% y los bolos 50%. Esto es uno de los esquemas que para mi gusto es de los mejores, porque cuando ven otros ensayos clínicos se han ido a prandiales 75%, esquemas diferentes. Realmente creo que esto es algo mucho más fisiológico, por llamarlo de alguna manera, y que considero que puede ser una estrategia adecuada en aquellos pacientes que ya vienen con tratamiento con insulina. Para tratar de intensificar con insulina, se protege con insulina, y hay otros escenarios en donde vienen basal, no les vas a dejar exterior, vienen con antidiabéticos orales y vamos a suponer que vienen bien controlados y no se va a dejar. Después el esquema deslizante, el cual pues no se recomienda su uso prolongado durante la hospitalización. Este esquema funciona, digamos, aplicando correcciones de acuerdo a las medidas que nosotros tomamos de glucosa en sangre. Entonces, este esquema en general, a diferencia del pasado que vimos, tiene riesgo de hiperglucemias. No se debe utilizar en pacientes con diabetes tipo 1, ya que no hay una base de insulina y estos pacientes lo requieren, ¿no? Entonces, por la fisiopatología de la diabetes tipo 1, si nosotros aplicamos un esquema deslizante, pues le estamos haciendo daño al paciente porque no le estamos dando lo que necesita, no le estamos dando su insulina basal. Suele indicarse en pacientes con diabetes tipo 2, manejada con agentes orales o GLP-1s durante los primeros 2 días para valorar el estado de control. O sea que si nosotros tomamos una glucosa por dextroxig, si nos sale alta, aplicamos un esquema de corrección para bajar esa glucosa. Pero no, o sea, solamente estamos dando como manejo como episódico, no estamos ajustando. Ese prácticamente desde 2015 está contraindicado, o sea, no se debería utilizar. Entonces, es un esquema que realmente no ha mostrado ser superior a un esquema basal, incluso basal bolo. O sea, cuando ustedes lo ven, no, y tampoco está, cuando incluso, digo, si lo vas a hacer, hay algunos que hacen, por ejemplo, tomando en consideración el ritmo. Probablemente ahí tú ya sabes su factor de corrección que requiere el paciente para ese escenario o para ese paciente. Pero, vamos, lejos de eso, la verdad es que el Flex que no se recomienda para ningún paciente con menos. Y bueno, yo en lo que revisé hablaba más como de una estrategia puente para saber en un paciente que no usaba insulina, con cuánto vas a empezar de acuerdo a los requerimientos del día previo. Entonces, como que de esa forma te puede, digamos, ayudar, aunque no es una buena medida mientras tienes a tu paciente hospitalizado. O sea, no lo debes de prolongar durante toda la hospitalización. Y bueno, conlleva el riesgo de hiperglucemias. Y bueno, el esquema de insulina de corrección, que es más o menos similar, son dosis variantes de insulina de acción rápida que se añaden de forma preprandial a pacientes con esquemas basal-bolo con hiperglucemia preprandial, ¿no? Entonces, en un paciente que ya tiene un basal-bolo, nosotros tenemos que seguir monitorizando sus requerimientos de insulina y este esquema nos puede ayudar también a ajustar su basal-bolo.
se añade las dosis planeadas para corregir hiperglucemia preprandial y las unidades añadidas deben ser iguales a las unidades administradas de forma preprandial. Entonces, si le estamos administrando insulina lispro, pues la idea es que nuestro esquema de corrección sea con insulina lispro. Si lo estamos haciendo con NPH, pues que sea con NPH o regular. Se puede usar como una ayuda para encontrar la dosis adecuada del basal bolo. Y esto era de lo que hablábamos de los requerimientos de insulina, del esquema de corrección en 24 horas. Al día siguiente podríamos añadir a la basal el 50% de los requerimientos del día previo. Entonces eso nos puede ayudar a ajustar el tratamiento. Y luego está el esquema de, es igual, se suele usar insulina regular para administrar cada 6 horas y si se usa insulina rápida se debe corregir y administrar cada 4 horas. Entonces, pues el tipo de insulina que estemos usando debe de ir acorde a la indicación de medir las glucometrías. Después tenemos el basal más plus, que se usa, tenemos una insulina basal y administramos un bolo. Y se usa principalmente en pacientes que nunca han usado insulina, pacientes en ayuno o con riesgo de hipoglucemia, con descontrol cerca de metas o hiperglucemias de menos de 200. Entonces son pacientes que no están tan descontrolados y al añadir este bolo, pues nos puede ayudar a controlar la glucemia. Generalmente ya te lo tienes hospitalizado, le pones insulina basal y a este paciente le dices, bueno, no vamos a tomar su glucosa y si está arriba de 180, corriges al 1% o al 2%, no sé si hay entonces, prácticamente es como pudiera, pues ya lo tienes con un basal, y entonces ya tú vas viendo cuánto se va corrigiendo y vas viendo si vas intensificando la dosis o vas intensificando el esquema de insulina, pero sí es muy importante esta parte. Esa es una opción que pudiera hacer cuando ya lo tienes cerca de la meta con insulina basal. Es que durante la hospitalización se puede desayunar de media mañana y esto se pone en tratamiento. Y luego le ponen la 1 de la tarde, ya se van a la cocina, a las 6 de la tarde. Aparentemente es una alimentación que ya le cuentan, ya de ahí hay que ponerle una aplicación como la que se ponen prendiales y a las 2 de la mañana, ¿no? En la noche puede ser ayudar. Aquí los horarios son muy tempraneros, la cena, así no Muy pegaditas. O sea, ¿quién come a la 1? ¿Quién come a las 7 de la noche? A las 6 después de la comida. Los días se van en la noche y tienen que estar No, yo creo que cenamos después de las 11 de la noche. se tiene que pedir una colación. Y bueno, el esquema basal plus plus, pues son nuestro basal con 2 bolos. Después está la infusión de insulina, que se suele utilizar con cifras de más de 300 o 350, o en pacientes con diabetes tipo 1 que entran a una cirugía larga, pues esto nos puede ayudar, que necesitan esa insulina basal, nos puede ayudar como una recomendación en la valoración preoperatoria. Su propósito es proveer una insulina basal en todo momento y requiere un monitoreo estricto. Y pues bueno, es bastante peligroso si no hay suficiente personal para estar monitorizando al paciente, entonces en este caso se desaconseja su uso. Se recomienda iniciar con el 50% de la dosis total diaria dividida en incrementos horarios, entonces el 50% del paciente lo administramos por hora. De 1 a 5 unidades de insulina regular por hora o 0.1 unidades por kilo. Y para esto, pues lo podemos indicar con 100 unidades en 100 mililitros, para que tengamos la proporción 1 a 1. Y después, para hacer el traslape, lo hacemos con el 70-80% de la dosis, 2 a 4 horas antes, dependiendo del tipo de insulina que usemos, si es regular o ultra rápida.
para que cuando quitemos la infusión, pues el paciente no haga hiperglucemia en lo que la insulina que pusimos subcutánea empiece a actuar. Ya ahí tú pones insulina con efecto basal. Pones 300 de diureto. Algo que no debe de suceder nunca es hacer el traslate de una microinfusión, o sea, una infusión de insulina con insulinas de 300 o insulina de diureto, porque el steady state lo van a alcanzar después de 3 días. Es súper importante esto, o sea, se hace el traslate con un 100 o con NPH. Ya después que la tengan controlada, eso se pueden hacer el cambio a un 300 o a insulina de diureto. Eso sí es muy importante. Sí, lo puse más por la línea morada para que, o sea, supiéramos que la infusión de insulina es, digamos, constante. O sea, que no queremos hacer picos. Porque, pero sí. Hacer el traslate y tiene que hacerse 3 horas después de haber aplicado la insulina basal, ¿no? Ahí ya la quitas. Si no, se te vuelve a descontrolar el paciente. Entonces, bueno, aquí tenemos o sea, como los escalones, de acuerdo, esto es más como para diabetes en general, pero conforme se va deteriorando la célula beta, pues nuestros requerimientos de insulina van aumentando. Entonces, de las terapias como menos intensas a las más intensas, tenemos los cambios en el estilo de vida, después añadir insulina basal, y luego el basal plus, y luego el plus plus, y luego ya el basal bolo, que es cuando prácticamente el páncreas pues no está ayudando a controlar la glucemia. Ya que es lo mismo, nada más que pues está puesto igual como en escalones. Entonces, después podemos objetivizar a los pacientes que ya tienen un manejo de diabetes tipo 2 y los podemos separar en pacientes controlados, pacientes no controlados, pacientes en ayuno y pacientes que pueden comer, ¿no? Entonces, los pacientes controlados con una hemoglobina de menos de 8, tratados con dieta o agentes orales, se pueden usar solo esquemas de corrección de insulina o añadir una insulina basal. Los pacientes en ayuno, los agentes orales o inyectables se deben suspender porque los tenemos en ayuno. Y el paciente que puede comer, si el paciente no tiene contraindicación clara para los agentes orales o inyectados, los puede continuar con un decremento del 25% de la dosis. Pues esto no es como al 100% recomendado, sino tenemos que escoger muy bien a este paciente porque en caso de que nosotros requiramos hacer una maniobra de cualquier otro tipo por otra patología de base, pues vamos a tener que administramos un fármaco cuyo mecanismo de acción o tiempo de vida media pues va a ser más largo que el de una insulina. Entonces eso nos va a restar, digamos, como flexibilidad para poder manejar a este paciente. Si la glucosa es de más de 180 miligramos sobre decilitro, se deben descontinuar y usar insulina. Y una vez acabada la fase aguda, puede regresar a su régimen normal si tenía el paciente un buen control antes de su enfermedad aguda. Los pacientes que se controlan con dieta, en pacientes ambulatorios o de corta estancia, no requieren un tratamiento específico, entonces los podríamos idealmente monitorizar con glucosa, que bueno, estos pacientes pues son realmente pues muy raros. Si se inicia insulina, sí encontramos una glucemia de más de 180 miligramos sobre decilitro. En pacientes en ayuno se puede dar un esquema de corrección o un esquema deslizante cada 6 horas con regular o cada 4 horas con rápida, siempre y cuando tomemos en cuenta que este esquema no lo debemos de prolongar, sino es realmente como episódico. Si el paciente come y persiste en más de 180 miligramos, se debe iniciar un basal bolo, como ya lo habíamos comentado, 50% basal, 50 fraccionado en 3, a 3.5 unidades por kilo. Y pacientes que nosotros recibimos y que ya están controlados con un agente oral o con un GLP-1, se prefiere insulina una vez que el paciente va a ser internado. Los pacientes bien controlados que comen se pueden continuar los agentes orales, como ya lo habíamos comentado, y si el paciente está en ayuno, se deben omitir los agentes orales. Con un descontrol arriba de más de 180 miligramos sobre decilitro, se suspenden los agentes orales y se inicia insulina. Y pues bueno, nunca se dan agentes orales a quien no come porque estos agentes, digamos, no tienen la secreción de insulina que provocan no es de acuerdo a la glucemia del paciente.
En cambio, si nosotros tuviéramos que escoger una terapia para que el paciente se quedara con ella, que trae de fuera del hospital, adentro del hospital, los más amigables serían o el GLP-1 o el DPP-4, porque digamos que por su mecanismo de acción van más en relación la secreción de insulina con la cantidad de glucosa que tiene el paciente en sangre. Aunque se prefiere, digamos, manejar a casi todos con insulina. Entonces, cuando nosotros hospitalizamos a un paciente, identificamos que tiene agentes orales o que no son insulinas, pues debemos de buscar contraindicaciones para esos agentes. Por ejemplo, en la metformina, cuando tenemos una función renal deprimida, pues hay riesgo de acidosis láctica. Si vamos a someter al paciente a un estudio contrastado y tiene menos de 60 de filtrado, pues entonces es recomendable suspender la metformina e iniciar un esquema con insulina. Los inhibidores de DPP-4 pues no se recomiendan en pacientes en ayuno, ya que su efecto es más marcado en el tiempo postprandial y que pues requieren ajuste renal excepto la linagliptina, que se puede usar con tasas hasta 15, ¿no? Y las sulfonilureas, ¿vale? ¿Con cuál? Linagliptina. No, pero dijiste con tasas de filtración de 15. De hasta 15, ¿no? No, puedes utilizarlo ya en tratamiento sustitutivo. No, O sea, ya en diálisis, hemodiálisis, puedes utilizarlo. Ahí evidencia con citargentina, 25 miligramos, linagliptina, 50 miligramos. Solamente lina. Linagliptina, que no requiere efecto ajuste de dosis, no tiene esta condición. Y los salsagliptina lo tiene hasta 30 de tasa de filtración. No lo tiene, pero sí se puede dar con y bueno, como hablábamos, pues las sulfonilureas son los medicamentos que más aumentan el riesgo de hipoglucemia, con los cambios en la dieta, y se deben suspender en pacientes con infarto agudo del miocardio porque afectan el precondicionamiento isquémico. No todas, no todas. La SIDA no tiene ese problema, realmente es un medicamento por su selectividad con el receptor sur que puede hacer que no corran este riesgo. Incluso a los metanálisis se ha visto precisamente como en menor riesgo. Esto ha sido nuevamente un issue que le ponen a las ideas y la reserva gráfica, toda esa parte. No son tan malos. Okay. Con los datos que están saliendo recientemente, hay una corte que se publicó en el 2020 muy interesante, con 9 años de seguimiento, con todo eso que se había dicho de que podrían cambiar la célula beta. No, en un estudio de más de 100,000 pacientes, y no, hay otro que es con Casida versus un inhibidor de NP4 con la citargentina, y la durabilidad es muy buena. Y hay otro que se presentó el año pasado, que es el estudio GREY, con citargentina y con linezolida. Esta otra nuevamente, curiosamente, no fue la primera nacionalidad que falló, sino fue el inhibidor de NP4. Entonces, no, o sea, no hay esa falla que se seguía de la célula beta. Entonces, ni tampoco este mayor riesgo con glicación. Incluso también se ha visto que cuando dicen es que suben de peso, bueno, el estudio Advance, peso promedio puede ser, o sea, no hubo subida de peso. O sea, creo que no todas las oportunidades son iguales, sí hay que tener precaución con la vida que tenemos en todas las instituciones, pero si hablamos de buenas oportunidades es SIDA y Muy bien. Entonces, para las meglitinidas, pues son secretagos de un menor tiempo de acción, y entonces pues eso también nos condiciona su uso.
Los GLP-1 se usan para un manejo de glucosa postprandial y se deben evitar en el paciente agudo. Los inhibidores de SGLT2 pues pueden provocar deshidratación, contracción de volumen, infecciones y pues no se recomiendan en el paciente con una patología aguda, excepto que acaban de ser como autorizados para usarse en el tratamiento intrahospitalario de falla cardíaca. Las tiazolidinedionas pues causan edema de miembros, causan edema, y si se sospecha disfunción ventricular se deben suspender por este riesgo incrementado y su efecto hipoglucemiante puede durar varias semanas, entonces pues eso también nos debe de prender un foco cuando admitimos a un paciente que está tratado con estos medicamentos. Los pacientes que están controlados con insulina, pues se continúa su terapia y si se suspende, pues se puede llevar al paciente a la cetosis. Y si la glucosa se mantiene controlada en casa, al ingreso se puede reducir la dosis de 25 a 50% de la que ya tenía por el ambiente controlado que hablábamos de que la ingesta calórica dentro del piso hospitalario pues cambia. El paciente ya no tiene acceso tan fácil a la comida, entonces debería de reducir sus requerimientos de insulina. Y pues bueno, cuando se pasa a un paciente ayuno, se descontinúan los bolos y se mantiene la insulina basal con la reducción de la dosis. Los pacientes con DM1 pues deben tener insulina en todo momento, estén comiendo o no, y sus dosis suelen ser menores que las de los pacientes con diabetes tipo 2, ya que ellos pues no, dentro de su fisiopatología no tienen resistencia a la insulina. Y los... No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí es mayor la dosis del paciente Por el estrés. Sí, realmente, o sea, los requerimientos, simplemente cuando tú tienes un paciente con DM2, tienes el punto 1, punto 2. Y cuando ves al paciente con DM1, tiene un basal bolo precisamente. Entonces, los requerimientos pueden estar entre punto 7, punto 8. Entonces, si lo pones en el escenario clínico, la verdad es que sí tienes que tener en todo momento uno más, o sea, un basal de probablemente cuando no está comiendo puedes dejar mejor una corrección con basal, ¿no? Ahí, pero de otra manera tienes que usar basal. Usan más los tipo. Sí. Y bueno, los pacientes con basal bolo, se elimina el bolo y se reduce la dosis basal en un 20% si están en ayuno. Y si se usa NPH, se usa de la mitad a 2/3 de la dosis que estaba usando. Entonces, bueno, no se ve nada bien. Pero bueno, les paso la presentación. Entonces, de acuerdo pacientes con diabetes tipo 2, que tenemos con glucosas de 100 a 180, y nosotros tenemos que definir como, digamos, qué grado de hiperglucemia tiene. De menos de 200, de 200 a 300 o de más de 300. Y de acuerdo a esto vamos a definir la terapia de insulina que vamos a prescribir. Y bueno, para los pacientes con diabetes tipo 1, que tienen de 100 a 180, pues preferimos un basal bolo. Y para los pacientes con hiperglucemia moderada, insulina basal con corrección, o con hiperglucemia leve, considerar bajas dosis de insulina basal o agregar antidiabéticos orales. Y bueno, este es otro, digamos, como algoritmo en el cual tenemos a pacientes con vía oral y tenemos la división si son pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y si están tratados o no con agentes orales, ¿no? Entonces, si nos vamos a los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen vía oral, se debe ser particularmente cuidadoso con la metformina y considerar una reducción de la dosis de cualquier secretagogo de un 25 a 50%, por ejemplo, las sulfonilureas, por lo que hablábamos de los requerimientos nutricionales. Y si no logramos alcanzar un control, pues entonces podemos iniciar una insulina basal de 0.2 a 0.3 unidades por kilo. Puede ser NPH cada 12 horas, Detemir cada 12 o 24, o glargina cada 24. Agregar insulina prandial si es que no logramos el control, de 0.05 a 0.1 unidades por kilo por comida, y después dejar la corrección de insulina que nos va a ayudar a establecer qué ajustes tenemos que hacer, digamos, al día siguiente
a la insulina basal para lograr el control de este paciente. Y si después de hacer todas estas maniobras el paciente todavía no logra su control, podemos ajustar la insulina basal en 10 a 20% cada 2 a 3 días, hasta llegar a la meta de glucosa deseada. Agregar corregir la insulina prandial, perdón, 1 a 2 unidades por dosis cada 1 a 2 días, o corregir el esquema de corrección de insulina con 1 o 2 unidades. Para pacientes que no tienen vía oral, pues de la misma forma tenemos la división entre pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. En pacientes con diabetes tipo 1, pues necesitamos tener nuestra insulina basal y el esquema de corrección de insulina en caso de que presente el paciente hiperglucemia. Y bueno, dependiendo de si usamos una insulina rápida o regular, cada 4 a 6 horas. En diabetes con tipo 2 se deben descontinuar todos los agentes orales y usar un esquema de corrección. Y para esto pues nos va a ayudar el esquema de corrección para definir en nuestra terapia basal el ajuste al día siguiente. Y para pacientes con tipo 1, pues se ajusta la insulina basal de 10 a 20% cada 2-3 días, o la corrección de insulina de 1 a 2 unidades cada 1 o 2 días. Y si esto resulta, pues no se consigue el control, pues considerar una infusión de insulina para mantener al paciente con una insulina constante. Entonces después tenemos, o sea, como estos ajustes que están ahí como recomendados. Si tenemos un paciente con hipoglucemia de menos de 100, se puede reducir 10% la dosis. Y si los episodios son de menos de 70, pues reducir 20% la dosis. Y si tenemos hiperglucemia, dependiendo de si es de 140 a 199, agregar un 10%, un 20% para más de 200, y lo que hablábamos de agregar el 50% de los rescates de la corrección del día anterior a la basal, nos puede ayudar. Vamos a suponer que tienes 20 unidades. Me gusta mucho porque si tienes, vamos a suponer, le pusieron 8 unidades, 6 unidades, 8 unidades y otras 6 unidades, estaríamos hablando 16 y 12, 20. ¿Cuánto? 28, ¿no? Entonces ahí puedes titular la dosis de 14 unidades, así, rápido, porque si te vas con el 2 unidades, 1 unidad, cada 2 estrellas, entonces lo que se ha visto es que si usted no lo controla a un paciente, no de grado crítico, en 3 días, probablemente la estancia hospitalaria puede ser mayor. Entonces, sobre todo la infección, si es cirugía de platos, que ya se da, ¿no? Pero la estancia hospitalaria por lo menos sí se te va a alargar. Entonces, esta recomendación de 2 unidades, a mí no me gusta, llevar bien lento, o sea, llevar bien lento. Y cada 2 días, pues está bien. Imagínate, entonces, si tienes la posibilidad de subir 14 unidades y te lo tolera bien el paciente, porque los requerimientos fueron 28, nada. Si, por ejemplo, el paciente tiene basal bolo y el descontrol es finalmente, podremos también ajustar los bolos como tal. Claro. O sea, Sí. El ajuste no necesariamente lo tendríamos que hacer en el basal. Por eso hablando de DM2, ¿no? Sí. Ajá. Hablando de DM2, sí, efectivamente, como les decía, sí es importante que vayan viendo las unidades por kilo de peso que tiene su paciente. Si ese paciente ya tiene 0.6 o 0.7 unidades por kilo de peso basal, pues tu intensificación no tienes que estar en la práctica. Ajá, es ahí donde lo tienes. Pero si tú tienes una dosis de 0.2 unidades por kilo de peso, yo cuestionaría mucho los bolos. Incluso podríamos Solo basal. identificar la basal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, tú ya puedes ir donde la basal. O sea, no hay en ningún caso, por ejemplo, lo que ahorita comentábamos, si pudiera hacer el ajuste en ambos o simplemente depender del punto de parte de unidades. Si el otro tienes 0.7 unidades por kilo de basal, yo no le ajustaba basal, ya tienes una cosa de menos
El TM1 es diferente. El TM1 es diferente. Tendremos que sacar la RI y un factor de corrección para poder ir viendo lo que vamos a calcular. ¿Sí? Pero en el TM2 sí te diría que dependiendo de cómo esté tu dosis basal, porque a veces, créanme, basalizamos, ponemos mucha basal y poquitas prandiales. Entonces, hay pacientes que llegan a nosotros con 60 unidades de insulina en grafina y tienen 4,4. Falta basal. No le falta prandial, le sobra mucho basal. Y el estudio que les comentaba, que incrementar masa basal no te mejora, pero sí incrementa el. Entonces, eso lo tienen que ir viendo, ¿no? Inclusive, como decía, por ejemplo, si está con antidiabéticos orales y pues, se puede considerar, si no está en estado crítico, dejarlo. Bueno, dependerá, porque está con antidiabéticos orales, pero tiene una hemoglobina de 16 o de 15, pues no. O sea, siempre que llegue a ustedes un paciente al hospital, tienen que calcular su tasa de filtración, tienen que ver su hemoglobina glucosilada. Eso es algo muy importante para poder definir qué es lo que van a hacer. Porque si viene algo lectivo y tiene 6,5 de hemoglobina glicada que está con metformina y citalopina, simplemente tú sabes que puedes dejar el tratamiento oral, ¿no? Una cirugía programada, vamos a pensar en una rinocectoplastia. ¿A qué le pones insulina? Y también nada que te vaya a poner en riesgo la metformina. Pues eso también está muy cuestionado, ¿no? Inclusive, curiosamente, hay estudios cuando antes de que se aprobaran menos de 60 la tasa de filtración, había estudios de vida real que ya estaban así, oye, en el hospital están manejando con metformina y no pasa nada, o sea, no todo eso de la velocidad y se veía, obviamente con dosis diferentes, ¿no? Pero ahí estos estudios vienen a complementar los acercarnos de la vida real para tener un poquito más de evidencia en ese sentido. Pero bueno, regresando a esto, creo que ese escenario a mí particularmente es el que más me gusta, porque vas más rápido en los ajustes. Bueno, Yo creo que ya gracias. ya son los felicidades, doctora. Es mamá de nosotros, doctor.
video. Ahí sí, ¿detectas una red de Total Play?